no invasivo. Y fíjense ustedes que empiezan a crearse diferencias. Porque si yo quiero mirar mi saturación tisular de oxígeno, debería tener una saturación venosa mixta. Y para tener una saturación venosa mixta, pues es claro que tengo que hacer una punción central. ¿Y qué es lo más cercano? Pues en algunas oportunidades utilizamos, creo que a ninguno de ustedes les tocó porque ninguno se acerca a la mía especialmente, nos tocaba en alguna oportunidad colocar sensores en el bulbo yugular, lo cual era complicadísimo y supremamente complejo de hacerlo de manera percutánea, para tratar de tomar muestras en el bulbo yugular y hablar de saturación en el bulbo yugular que nos estaba entregando saturación venosa del cerebro. Entonces comparamos con la saturación arterial, la saturación del bulbo yugular, y por lo tanto allí nos permitíamos hacer algún tipo de conclusión de cómo estaba el aporte y la demanda y todo el contenido, y toda la información acerca del metabolismo. Hoy en día, pues tenemos esto, no invasivo, que de manera simultánea nos da saturación regional en cerebro y músculo esquelético, así se posicionaba inicialmente. Pero pues finalmente quiero repetir que tenemos la posibilidad de utilizarlo de manera cerebral, pero también en cualquier parte del organismo, en donde queramos. Hoy creo que un colega nuestro utilizó uno en un pie, porque teníamos un niño con interrupción de arco aórtico y simplemente quería valorar la perfusión por debajo del sitio en donde estaba comprometido y colocó un somático perirenal, dos cerebrales que le dieron información suficiente que permitió cambiar la técnica de canulación arterial en este niño, entendiendo que lo que estaba sufriendo por debajo del sitio obstruido, pues finalmente debía resolverse de manera rápida para evitar alguna situación irreversible. Aquí algunos ejemplos de cómo colocamos los sensores, pero miren ustedes, sobre todo en la parte del paciente pediátrico, cada vez existe más literatura con la colocación de estos sensores a nivel abdominal para tratar de evaluar cómo se encuentra el paciente en la unidad de neonatos, incluso el paciente con patología cardíaca, con situaciones que podrían comprometer su tracto gastrointestinal. Hay una situación muy importante, hay un artículo muy interesante frente a la desaturación cerebral como indicador temprano de cirugía en pacientes con ductus arterioso persistente en edad neonatal. Entonces, ¿cuándo llevar el niño a cirugía? Evidentemente, mientras más temprano llevemos, mayores riesgos está corriendo el paciente, especialmente desde el punto de vista anestésico. Hoy entendemos que la anestesia en el paciente neonato es una herramienta de lesión casi que contundente desde el punto de vista neurológico por el efecto sobre la neuroapoptosis. Y incluso los estudios y la FDA sacó una alerta frente a la utilización de anestesia en el paciente neonatal. Y la recomendación es solamente se debe llevar un neonato a cirugía, evidentemente con anestesia, cuando la vida del mismo corra peligro. Siempre es la situación en cirugía cardíaca, pero ¿cuál es el mejor momento entonces para llevarlo? Por ejemplo, cuando tiene un ductus, que dicen, está inundado, no está inundado. Hay estudios con NIRS y los estudios dicen, cuando la perfusión cerebral empieza a caer porque el ductus es suficientemente amplio, porque empieza a robar el flujo, es el momento de llevar al niño. Pero si el NIR se mantiene más o menos estable, podemos prolongar el crecimiento, la nutrición, el desarrollo, y por lo tanto no existiría una indicación para llevar esos neonatos tan temprano como muchas veces nos tocan, porque son de 700 gramos, 800 gramos, 900 gramos, a correcciones quirúrgicas de ductos. Lo mismo que ya habíamos mencionado, no quiero ir sobre esto, y aquí esta la traigo no porque me guste mucho, sino porque entonces uno dice, bueno, ya tengo el concepto claro, tengo un monitor de saturación tisular de oxígeno. El monitor me va a dar un valor absoluto de cómo se encuentra la saturación tanto del componente arterial como del componente venoso, que me está informando acerca de todos los componentes de perfusión aporte y todos los componentes de demanda. Pero ¿en qué momento voy a reaccionar? La literatura entonces decía, la literatura temprana en este sentido, hablaba que deberíamos tener saturaciones somáticas por encima de 50 y saturaciones cerebrales por encima de 40, y que deberíamos iniciar intervenciones cuando las mismas se cayeran en ese nivel umbral o con disminuciones del 20% del valor basal o del 25% del valor basal a nivel cerebral. Esta era la literatura más antigua en NIRS. Empezamos también a entender, cuando empezamos a utilizar este tipo de herramientas, que nuestros pacientes, especialmente los pacientes críticos, estoy hablando ya de pacientes adultos, no solamente pacientes pediátricos, llegan con niveles muy críticos de NIRS, incluso menores a 40 a nivel cerebral, menores a 50 a nivel somático. Entonces son pacientes que deberían intervenirse muy tempranamente. Entonces, para ir dejando conclusiones, lo que dejamos siempre de lado es que exista un nivel mínimo de NIRS, y lo que tenemos que empezar a manejar son las tendencias, y por lo tanto el nivel basal es fundamental y el monitor permite dejarlo grabado. Entonces yo pongo mi aparato,
grabo un nivel basal y estoy viendo mi tendencia en términos de aumento o disminución de mi saturación tisular. Y es allí donde debo intervenir, porque si el niño empieza con saturaciones en 38 a nivel cerebral, pues claro que debo intervenir tempranamente. Pero le queda a uno la duda, pues ya el 25% no aplica porque ya estoy por debajo del 40%. No, es la tendencia la que nos indica reaccionar tempranamente o más tardío frente a los cambios que puedan presentarse con el NIRS. Simplemente lo mismo que ya había descrito, y esto para mostrar otros sitios de localización también no tan usuales, pero estamos desarrollando cada vez más conocimiento en ese sentido, y es lo que ustedes ven en el lado izquierdo de la diapositiva, y es colocación de sensores de NIRS a nivel de la columna para pacientes que tienen posibilidad de lesión neurológica a ese nivel, especialmente pacientes o bien con coartación de aorta que van a ser sometidos a cirugía de aorta torácica, en donde el clampeo podría producir algún tipo de lesión neurológica, especialmente por la disminución de la perfusión por la arteria radicular magna, que queda comprometida durante el clampeo. Entonces, cada vez existen más estudios de posibilidades en pacientes adultos de monitorizar a este nivel para tempranamente reaccionar en ese sentido. Estas son fotografías de niños, estas no son nuestras, estas son tomadas de la literatura, pero simplemente lo que quiero dejar allí en conclusión es que la evolución del mismo ha venido enseñándonos que probablemente no solamente debemos quedarnos con la indicación clara de la utilización de NIRS a nivel cerebral, sino la utilización somática del mismo es importantísima. Y quiero hacer énfasis, miren ustedes arriba, un niño que tiene cánulas, está todavía con canulaciones, probablemente tiene cánulas de ECMO, no sé, vuelvo y repito, no es una literatura nuestra, con un sensor de BIS a nivel abdominal. Y la mano es sacada también de otra presentación en donde se recomienda la eminencia tenar o hipotenar para el monitoreo del paciente crítico en cuidado intensivo, porque los estudios también demuestran que son sitios en donde probablemente no están sometidos a toda la influencia que puedan tener los sinotrópicos, vasodilatadores o vasopresores. Y además de eso tenemos una capa muy delgada de grasa a nivel de esas eminencias, haciendo entonces que la perfusión del músculo inmediatamente por debajo pueda ser un índice de perfusión a nivel periférico importante, frente al cual podríamos tomar algún tipo de información temprana. Y no se diga menos de los músculos gemelos, en donde también tendríamos una oportunidad enorme de monitoreo para el paciente crítico en cuidado intensivo, y esto simplemente recordando el tema de la continuidad del cuidado postoperatorio. En conclusión, yo creo que aquí tenemos una diapositiva que sí me gusta, y es porque demuestra la diferencia entonces, sobre todo en los cuadros de abajo, de el NIRS frente a lo que teníamos anteriormente conocido, saturación arterial de oxígeno o saturación venosa mixta. Y vemos finalmente arriba que es un componente de ambos. Entonces tenemos una información que podría estar dada por el oxímetro de pulso, pero además de eso podríamos tener una información no invasiva de lo que tendríamos a través de un monitor de saturación venosa mixta. Y esta es una diapositiva del doctor Douglas que también me encanta, y es que cada vez que hay más entendimiento en ese sentido, tenemos marcadores de lesiones de perfusión. Y vamos de derecha a izquierda, y miren ustedes los que aparecen de manera mucho más tardía, hasta se demoran horas. Evidentemente las alteraciones en creatinina, alteraciones de oliguria, alteraciones en la presión arterial, la acidosis metabólica son marcadores que vienen a aparecer muy tarde, cuando probablemente hayamos pasado ese punto crítico de oxígeno. De manera que debemos olvidarlos como marcadores tempranos de hipoperfusión a nivel sistémico orgánico específico, y quedarnos con los más recientes que pueden cambiar en minutos. Y es por eso que ustedes ven que el lactato se convierte en una herramienta tan importante, y siempre estamos evaluando de manera continua cómo está el lactato. Y pasamos un niño a la unidad de cuidado intensivo crítico, y lo que queremos es que nos digan cada 10 minutos o cada 20 minutos cómo va el lactato, cuál es la evolución del lactato, porque es un marcador muy temprano de hipoperfusión sistémica. Evidentemente las extremidades frías como respuesta a la redistribución que existe cuando hay algún tipo de lesión en términos de perfusión, color, pulsos, pero miren ustedes, lo primero en segundos, y así lo hemos visto y lo determinamos nosotros en nuestra experiencia, es saturación tisular de oxígeno. Son muy pocos segundos en los cuales empieza a existir rápidamente información que nos permite cambiar también rápidamente o modificar conductas de manera intraoperatoria, que no haríamos evidentemente sin esta información. Y esta es una descripción del equipo, yo creo que todos lo conocen, pero simplemente para recordar un poquitico que podemos tener una pantalla en donde tenemos hasta 4 oxigenaciones tisulares de manera simultánea. Es poco común que las utilicemos las 4 de manera simultánea. Lo que quiero simplemente dejar aquí es
que tiene una situación interesante, y es que como nosotros hemos evolucionado especialmente en el paciente pediátrico, en donde el cuidado posoperatorio simplemente la prolongación del cuidado intraoperatorio, cuando utilizamos estos sensores los llevamos puestos a la unidad de cuidado intensivo posoperatoria, para que allí, que tienen equipos también disponibles, continúen el monitoreo con NIRS sin cambiar los sensores, y estos sensores pueden permanecer mucho tiempo. Lo vemos en pacientes con ECMO, que dejamos yo no sé cuánto, Leila, 8 días en el peor de los casos, que pueden tener sensores que pues evidentemente no van a producir ningún tipo de lesión y que siguen funcionando de manera adecuada e indicándonos de perfusiones. De pronto 8 días puede ser exagerado, pero sí 3 o 4 días podrían funcionar, sí, sin mayor problema. De manera que esto pues simplemente para hacer algún tipo de referencia frente a que funciona muy bien, pero sobre todo cuando integramos el cuidado intraoperatorio al cuidado posoperatorio. Y este es un tema súper para mí, desde el punto de vista académico, muy interesante, y es que el aparato le permite a uno marcar una serie de eventos. Entonces el anestesiólogo lo vemos muy distraído marcando eventos, porque nos permiten de manera muy bonita ver la evaluación retrospectiva o académica. Incluso desde el punto de vista legal yo lo puedo bajar a una USB, y tengo tres listas de eventos en el aparato que me permiten la unidad de cuidado intensivo, la unidad de cuidado neonatal o intraoperatorio, donde yo puedo marcar los eventos más frecuentes: clampeo de la aorta, entrada en perfusión, salida de bypass, hipocapnia, hipotensión, transfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos permite gráficos como estos, que tampoco son nuestros, sino que son sacados de la literatura, en donde yo podría ver de manera retrospectiva qué pasó en cada una de las situaciones en donde está allí marcado cada uno de los eventos. Existe, vuelvo y repito, diferentes tipos de adopción frente a las nuevas tecnologías. Hay adoptadores más tempranos, adoptadores más tardíos, pero ¿en qué está en este momento la realidad del tema o hacia dónde se desarrolla? Estos son los estudios, y así lo refiere el doctor Green, si finalmente el oxímetro impacta la seguridad del paciente. Recuerden ustedes cuando habla de calidad, y por eso me gusta mostrar esa diapositiva en términos de definición de calidad, la seguridad es el primer aspecto, y si definitivamente la utilización o no de este tipo de monitores podría de alguna forma impactar la seguridad del paciente. Y esta es la conclusión a través de literatura muy pesada, porque finalmente la evidencia es supremamente contundente en este tema, y es que nos puede ayudar en problemas de identificación de eventos inesperados, de variabilidad anatómica no reconocida, de amenazas metafisiológicas que podrían estar ocultas en el momento dado, de eventos adversos que podrían condicionar lógicamente lesiones inadvertidas. Y aquí tengo un ejemplo bonito que después lo vamos a ver si tenemos tiempo, y es la colocación accidental de un catéter en la carótida, y cómo la utilización de NIRS nos permitió, esto es un tema off-label porque no está descrito para esa indicación, nos permitió resolver la situación de una manera oportuna. Lo dicen algunos autores que tal vez es el único monitor de isquemia de órganos no invasivo, tal vez el único, y además nos puede hablar de todo el aporte global de oxígeno y la extracción de la misma frente al análisis que podemos hacer. Y dicen, es un estándar de cuidado del futuro, o sea, no se coincide hacia el futuro probablemente en ninguna sala de cirugía en paciente crítico que no vaya a tener los que nos pasó hace 20 años, y también me refiero a los de mi generación, no veo ninguno aquí, pero probablemente les cuento una experiencia, fue con el oxímetro de pulso. Cuando empezamos a tener oxímetro de pulso, yo recuerdo cuando hacía residencia, habían 2 pasasalas en el Hospital San Ignacio, en la Javeriana, y todo el que llegaba primero era el que se quedaba con el oxímetro de pulso, y todos nos peleábamos por las únicas 2 herramientas, pero el que se quedaba sin oxímetro decía, pues bueno, no hay problema. Hoy en día a nadie se le ocurre dar una anestesia sin oxímetro de pulso. Yo estoy seguro que la evolución en tiempo hará que probablemente la adopción de tecnologías como el análisis cercano al infrarrojo pues se convierta en un estándar de cuidado dentro de las cirugías en el paciente crítico. Tengo algunos casos clínicos, este es el que les adelantaba. Un paciente familiar de un médico de la institución que iba a ser llevado a un cambio valvular de la aorta, o no recuerdo exactamente la cirugía, le ponemos un catéter central, y desafortunadamente el catéter introductor de Swan-Ganz están en la carótida, y pues estamos frente a una situación supremamente compleja. Y la razón es que la literatura dice, ya mirándolo retrospectivamente, que existen solamente 2 o 3 alternativas. La primera de ellas es saque y haga presión. Los estudios de sacar y hacer presión en un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica, pues probablemente demuestra que la incidencia de lesión neurológica es muy alta. Entonces existe la segunda opción, que es sáquelo bajo visión directa, o sea, una cervicotomía, exponga la arteria lesionada, sáquelo bajo visión directa y haga una rafia. Es la mayor recomendación, o sea, es lo que se debería hacer. Evidentemente, pues entenderán ustedes la complicación frente a la cual estábamos. ¿Y qué hicimos? Le pusimos un NIRS bilateral,
y condujimos nuestra presión simplemente por la relación existente entre la saturación de un lóbulo y el otro lóbulo, indicando que cuando se nos decaía un poquitico la saturación en un lóbulo, pues en el lóbulo que estábamos presionando la carótida, pues estábamos probablemente comprometiendo la circulación a ese nivel. Esto es una indicación off-label, simplemente nomás lo cuento de manera anecdótica, con tan buen resultado, y este es el ejemplo, que esta es la fotografía al finalizar la presión después de 40 minutos de presión sobre esa carótida. Evidentemente la cirugía se suspendió, porque el paciente pues, no podía ser anticoagulado con un roto de los que le hicimos, y se operó 2 días después, pues afortunadamente con éxito. Es interesante este tema, porque las complicaciones vienen por grupos, ¿no? Como los tornados que llegan todos uno detrás de otro. Pues finalmente esto pasó, a la siguiente semana volvió y pasó en otro paciente, y utilizamos la misma herramienta y volvió y nos funcionó. Con ganas de publicarlo, pero esto era hace 3 o 4 años y ya pues no podemos sacar literatura para otros. Sensores en niños, y simplemente este caso es tan sencillo como el de una coartación de aorta. Miren ustedes, empezamos perfectos arriba y abajo, sensor cerebral, sensor somático. Esto es tan evidente que lo va a pasar tan rápido, en donde el pinzamiento de la aorta allí descrito pues mantiene muy bien la saturación cerebral, pero empieza a comprometer la saturación somática por debajo del sitio de la pinza, indicando que sí finalmente nos está alertando de manera muy temprana. Y aquí tenemos un tiempo después que ya se vuelve crítico, como dice la literatura, no dejen caer la saturación por debajo del 40 a nivel somático. Y aquí tenemos un tiempo, que no recuerdo exactamente cuál puede ser, pero pueden ser los 25, 28 minutos de la pinzamiento de una coartación de aorta en el paciente allí descrito, y empezamos a presionar, a desquitarnos un poquito de nuestros colegas cirujanos. Entonces nos dicen por la mañana, apúrele, nosotros aquí en la cirugía, bueno, apúrele, que ya tenemos mucho tiempo mentiras, tenemos una excelente relación y nos entendemos muy bien, porque es un tema de equipo. Y miren ustedes, soltamos la pinza e inmediatamente se restituye la perfusión a nivel sistémico. Y entonces aquí le decimos, si lo felicitamos, le quedó excelente su trabajo, porque miren cómo se recuperó la perfusión por debajo del órgano. Aquí tengo otros muchos ejemplos, pero voy a ir rápido sobre los mismos, y sobre estos me interesa ver sobre todo este. Para nosotros, durante la circulación extracorpórea es fundamental el CO2. Recuerden ustedes que nosotros estamos evaluando cómo se encuentra la reactividad del sistema nervioso central al CO2, hablando de autorregulación de flujo sanguíneo cerebral. Y este caso no es en bypass, este caso es fuera de bypass, pero simplemente quiero mostrarles a ustedes cómo, miren ustedes, 83, 87 en rojo son los basales, ¿verdad? Se nos cae la saturación cerebral en un 28 y en un 31% en uno y otro lóbulo, y el paciente hemodinámicamente está bien. Aquí todavía no ha empezado siquiera la cirugía, y lo único que encontramos es el 23 de CO2, lo tenemos hiperventilado de manera innecesaria. Esta es una condición que hacemos muy frecuentemente los anestesiólogos, hiperventilar de manera innecesaria a nuestros pacientes. Miren ustedes, subimos a 35 y miren cómo se recupera inmediatamente el NIRS, indicando que este paciente tiene conservada la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y que vamos en el sentido correcto, pero ojo, no lo hiperventile tanto, que necesita mantenerlo con CO2 tan bajito. Y en bypass sí que es cierto este tema, en donde los CO2 bajitos probablemente es una herramienta supremamente lesiva de la circulación neurológica cuando existe autorregulación conservada del flujo sanguíneo cerebral. Muchos más ejemplos de hipotensión. Aquí hay muchos otros casos, yo podría quedarme mostrando muchas otras cosas, pero aquí simplemente quiero hacer énfasis en la información que nos está dando el equipo. Y es que yo me pregunto, ¿aquí existe o no un caso real de hipoperfusión? Estos son con 2 sensores, un sensor cerebral, un sensor somático. Tengo 35 y 39. Pero miren ustedes los basales, siempre es la invitación, y esa es la conclusión. Si empezamos con una línea basal, y ustedes la ven a la extrema derecha del monitor, que más o menos se mantiene igual, o sea, la caída es muy poca. ¿Qué ha pasado en este caso? Es probable que no hayamos intervenido de manera muy temprana para evitar que ese paciente se mantenga como en ese borderline. Entonces este paciente requiere algún tipo de aproximación, porque también hay unos estudios muy recientes, muy interesantes, que dicen que el 90% de los episodios de desaturación tisular intraoperatoria son corregibles. Entonces no se podría quedar diciendo, no, hice todo y no lo corregí. Bueno, hay un 10% de los casos en donde probablemente no sean corregibles, pero hay un 90% de los casos finalmente existe posibilidad de actuación. Y venimos al segundo caso, dentro de la primera diapositiva que les mostraba. Bueno, nos da una información importante desde el punto de vista fisiológico. ¿La puedo modificar? La respuesta es sí, en el 90% de los casos la puedo modificar. ¿E impacta resultados? Pues ya lo vamos a ver en los últimos minuticos que tengo. Aquí quiero mostrarles otra cosa, y es el aparato muestra, si ven ustedes debajo del 35, una flecha ascendente que dice 21.
Ese es el porcentaje de cambio que ha tenido desde que empezó la cirugía con respecto al valor basal. Entonces probablemente la respuesta es, bueno, este paciente probablemente no está hipoperfundido, pero hay algo que hay que hacerle. Tiene problemas de perfusión porque está muy crítico, o no tiene un gasto cardíaco óptimo, o no tiene una hemoglobina óptima, o el CO2, a pesar de que aquí está relativamente bajito, como lo ven ahí arriba en 25, está pues muy barrido y yo tengo que retenerlo más para mejorar. Siempre hay algo que hacer. Miren ustedes aquí. Aquí tengo un ejemplo de línea de base. Vieron ustedes que anteriormente teníamos promedio, que es otro de los. Yo puedo tener promedio y reaccionar frente a promedio, puedo tener cambios en porcentaje, pero puedo tener línea de base, que es lo que la invitación. Siempre hay que tener una línea de base para que sepamos de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos. Aquí tengo otra situación. Podríamos quedarnos, pero yo creo que ya estamos muy cerquita al tiempo y por lo tanto los voy a pasar más rápido, pero es en esta en donde me quiero detener un minuto, y es que tengo otra indicación que actualmente está siendo validada y cada vez de manera más contundente como un indicador de morbimortalidad. Ahora sí vamos a hablar de si definitivamente estamos impactando resultados. Y ha sido lo que dice debajo del 7 en el 79, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Ese puede ser una buena mnemotecnia. Área bajo la curva, área under the curve. Realmente lo que nos está mostrando hoy en día es una integral de tiempo y profundidad. ¿Qué quiere decir? Que los estudios han validado esto como una indicación muy importante de morbilidad posoperatoria frente a órganos o incluso sistémicos. El área bajo la curva se refiere al área en la cual el paciente ha estado debajo de un umbral que yo he establecido, en términos de profundidad como un componente y en términos de tiempo como otro componente. Quisiera decirles, pero es más o menos este el ejemplo, que es igual de severo tener una desaturación muy profunda y muy cortica que tener una desaturación muy leve y muy larga, que eso es lo que nos está diciendo el área bajo la curva. Entonces yo puedo poner mi nivel de límite en un 20 o un 25% de mi saturación basal, o hasta en un 30% de mi saturación basal, y los estudios dicen que cuando empiezo a acumular áreas bajo la curva por encima de 150 minutos porcentaje, porque son las variables, minutos en tiempo y porcentaje de saturación, ya el paciente puede tener muy mal pronóstico posoperatorio o del órgano. 150 cuando tengo un nivel basal del 30% del inicial. Puedo permitir hasta 300 cuando tengo un nivel del 20%, o sea, son un poquitico menos laxo, pero mucho ojo. Y a esa es otra invitación, a tener este parámetro prendido e indicando, porque cuando uno ve que empieza a sumar, se empieza a preocupar. ¿A qué lo invita uno? A que hay que intervenir muy tempranamente para evitar ese punto crítico de oxígeno en donde probablemente ya el paciente es irreversible. Este es un caso también de nuestra cosecha, en donde miren, un sensor en un cerebro y en otro. No sé si Leila lo recuerda o tuvo este caso de un niño. Es bien interesante. Este niño es un neonato que tiene 28 días cuando lo llevamos a cirugía, tiene un truncus. Y el niño se llevó a los 28 días porque en la etapa anterior había hecho 2 paros cardíacos en la unidad de cuidado intensivo que habían sido reanimados de manera agresiva, había estado sometido a toda una serie de episodios de hipoxia, agresión, llegó intubado a la sala de cirugía. Y esto se encontró y el anestesiólogo muy juicioso con todas las medidas y siguiendo todas las recomendaciones, que muy rápidamente va a pasar al final, no logró mejorar la saturación de un lóbulo con respecto al otro. Esto nos pasa muy frecuentemente en cirugía cardíaca. No sé si la doctora ha tenido la oportunidad de usarlo y ver alteraciones en términos de canulación arterial o de canulación venosa, que nos alteran muchísimo, o la posición de la cabeza. Simplemente al alterar el retorno venoso, nos altera un lóbulo con respecto al otro y nos invita, vuelvo y repito, a muy tempranamente identificar. Reposicionamos la cabeza del niño, le decimos al cirujano que ya afortunadamente nos cree, recanule o evaluemos. Muchas veces la cánula está muy metida y está produciendo flujo selectivo hacia la carótida izquierda y la derecha se queda sin tanto flujo, y es la forma en que identificamos, y entonces se saca un poquito la cánula y mejora inmediatamente. Entonces nos invita rápidamente a hacer algún tipo de corrección, pero este caso fue dramático porque este niño no mejoró nunca el lóbulo y lo que tenía era una lesión severísima preoperatoria frente a las agresiones que tuvo en los episodios isquémicos. De otra forma no nos hubiéramos dado cuenta y el niño después queda con una lesión neurológica que nos atribuyen durante anestesia o perfusión. Pero esto fue durante el comienzo y así se mantuvo durante todo el tiempo. Este es un tema, otro muy bonito, y en trasplante de hígado simplemente lo que pasó con respecto a la temperatura. Y entonces uno ve cómo se subió una cantidad
Si empezamos con una línea de base de 64, se sube a 95. ¿Cuándo se sube? Cuando baja la temperatura, indicando que la temperatura es un mecanismo protector neurológico muy intenso. Entonces, este es otro caso distinto, probablemente ustedes en perfusión no lo ven con mucha frecuencia, no sé que hagan trasplante hepático con trasplante venoso, pero nosotros ya lo hacemos con piggyback, de manera que casi nunca tenemos el apoyo de perfusión en la sala. Pero miren ustedes simplemente cómo se sube, indicando que el órgano entra en reposo, el cerebro, por producto de la temperatura de arriba lo tengo. Cuando la temperatura vuelve nuevamente a ponerse normal después de la reperfusión del órgano, vuelve nuevamente el 95 a caer 88, porque nuevamente empieza a reactivarse la extracción a nivel cerebral. Muchas diapositivas para mostrar la validación y la relación, pero solamente quiero mostrarles indicaciones y usos. Voy a pasarlo muy rápido, pero es esto. Entonces, tengo una desaturación del ¿cómo debo proceder? Lo primero que me pregunto en cirugía cardíaca, y todos aquí estamos hablando de cirugía cardíaca, no de cirugía no cardíaca, ¿hay obstrucciones al flujo? Pero si se está mi cánula aórtica bien puesta, o está mi retorno venoso comprometido y disminuyendo la presión de perfusión cerebral por incremento de la presión venosa central. Es lo que primero nos debemos preguntar, ¿está la cabeza bien puesta? Si la pregunta es, no hay ninguna obstrucción al flujo, vamos a hablar de la entrega de oxígeno es adecuada. O sea, el órgano está recibiendo el oxígeno de manera adecuada. La resistencia vascular cerebral está aumentada, la demanda de oxígeno está incrementada, hay factores afectando el drenaje venoso. Y este es el algoritmo de no, que nos dice más o menos cómo de manera secuencial, porque aquí podría todo parecer muy bien, pero entonces dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo reviso todas aquellas variables que finalmente podrían estar impactando la perfusión? Entonces, una vez hacemos lo primero, que es revisar si finalmente no existen obstrucciones al flujo, revisando la posición de la cabeza, verifico mi presión arterial. Si la presión arterial se encuentra bien, pues miro mi saturación sistémica, y si mi saturación sistémica está mal, pues hago todo lo que sea necesario, aumento mi fracción inspirada de oxígeno, mejoro mi intercambio gaseoso. Pero si la saturación sistémica la obtuve, ahora miro el CO2, recuerden ustedes, si estamos hablando a nivel cerebral. Me pregunto cómo está la hemoglobina, porque puedo tener todos los parámetros perfectos, pero tengo un paciente anémico y nos pasa con una frecuencia enorme, sobre todo en el adulto. Tenemos pacientes muy críticos que nos llegan con 26 y ha sido tal la tendencia, no me van a creer ustedes, pero Leila puede decir que esto es verdad, que hemos transfundido pacientes adultos antes de entrar en bypass, que dicen, ¿para qué los transfundes si los vamos a hemoglobina en bypass? Y solamente con la transfusión pre-bypass estamos mejorando de manera enorme la perfusión a nivel tisular, mejorando las condiciones de ese paciente. En el pre-bypass buscamos la función cardíaca y la saturación venosa de oxígeno. Función cardíaca, contractilidad, estado de volemia, frecuencia cardíaca, en fin, todos los componentes de gasto cardíaco. Y si finalmente todo está bien, vamos a mirar el consumo y todos los determinantes de consumo cerebral o orgánico de oxígeno. Si finalmente podemos ir chullando que todo va, pero no nos queda más que lo que nos quedó en este niño que les mostré, que fue hacer una resonancia, un TAC, y mirar finalmente por qué estaba persistentemente la desaturación en el cerebro, indicando que existía una lesión. En conclusión, hay mucha evidencia, hay muchos estudios, los que les había adelantado con respecto a que el 90% lo tengo por acá, en donde dicen casi todos la intervención, el algoritmo de intervención es efectivo en revertir las desaturaciones identificadas en la mayoría de los eventos. La mayoría del estudio dice casi más del 90% de las desaturaciones deberían mejorarse con la intervención de un algoritmo como el propuesto por Deneuve. De manera que antes de utilizar nosotros esta tecnología no utilizábamos muchas situaciones o no tomábamos muchas decisiones intraoperatorias que hoy en día estamos tomando con base en la información del mismo. Tendríamos mucho más para hablar, pero por situación de tiempo voy a dejar hasta aquí, por si acaso existe alguna pregunta, algún complemento, algún comentario, y pues agradezco mucho la atención. Quiero hacer simplemente un comentario final, y es, yo no vendo equipos de esto, aquí lo hago con todo el respeto a las personas que lo hacen, porque yo parezco un culebrero muchas veces cuando hablo del tema, porque me encanta, soy un creyente del aporte que hace la tecnología. Como decía alguna persona que también habla del tema, la información es gratuita, y eso es lo que yo vengo a compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien de acá o de los que esté afuera en otra ciudad quiera. Espero que haya sido por claridad y no por falta de...
Bueno, pues en conclusión, la invitación, sí, a la... O sea, me llama muchísimo la atención